en primer término, se logró que la universidad, que el gobierno de la universidad fuese mucho más representativo de las fuerzas, de los sectores que protagonizaban la vida universitaria, ¿no? Es decir, la reforma estableció un sistema de gobierno nuevo que permitió que profesores titulares, profesores suplentes, estudiantes, más tarde y en algún caso también los graduados pudieran participar del gobierno de la universidad. Un segundo balance tiene que ver con la medida en que los proyectos de los reformistas de construir una universidad más comprometida con la ciencia y más comprometida con la cultura se plasmaron finalmente en el desarrollo de la universidad a partir de 1918. Y ahí hay algunos logros que me parecen importantes. La universidad desarrolló algunos institutos de investigación científica muy importantes, sobre todo cuando uno mira el caso de la Universidad de Buenos Aires, el papel de Bernardo Hussein en el Instituto de Fisiología, digamos, es un elemento a tener en cuenta. Surgieron institutos de investigación en el área de humanidades, sobre todo en el caso de la Facultad de Filosofía y Letras. La universidad también desarrolló una activa política de extensión, es decir, esa idea de tener una institución más comprometida con la vida cultural de las ciudades en las cuales las universidades estaban situadas. Bueno, se tradujo en una activa política de extensión, conferencias públicas, es decir, la universidad logró tener un papel más activo en la vida cultural de la ciudad. Se desarrolló una vida política muy intensa, una vida política y electoral muy intensa en las instituciones universitarias. La ocupación de algunas casas de estudios es seguida por la adopción de medidas de vigilancia. El pleito que gana la calle llega también al Parlamento. La Cámara de... Yo diría también que la universidad, a pesar de los intentos de algunos reformistas, de algunos intentos aislados, siguió siendo en gran medida una universidad, una institución bastante elitista. Es decir, todavía el porcentaje de estudiantes dentro de la población en general siguió siendo un número reducido. Entonces, digo, como en todo proceso histórico, uno puede pensar en algunos logros y puede pensar también en algunas limitaciones de ese mismo proceso. La verdad que establecer lazos entre esa universidad y la nuestra, bueno, uno siempre los puede establecer algún tipo de vínculo, de relación, pero la verdad es que el mundo universitario ha cambiado muchísimo desde aquella época. Ustedes tengan en cuenta que la Argentina, en la época de la reforma universitaria, tenía entre 8.000 y 9.000 estudiantes universitarios sobre una población de alrededor de 8 millones de habitantes. Y hoy nosotros tenemos más de 42, 43 millones de habitantes aproximadamente y una población universitaria que no está muy lejos hoy de los 2 millones de estudiantes, ¿no? Alrededor de 1.850.000, digamos, son los cálculos aproximados. Entonces ahí uno puede tener la dimensión de la transformación que ha vivido el mundo universitario. Había en aquella época en la Argentina prácticamente 5 universidades, 3 universidades eran nacionales, 2 eran provinciales, en Tucumán y en Santa Fe, que después fueron nacionalizadas, y hoy tenemos en realidad más de un centenar de universidades. En aquella época todas las universidades eran públicas, hoy tenemos un sistema en el que coexisten universidades públicas y universidades privadas. Entonces, ahí nosotros creo que podemos establecer diferencias que son diferencias muy significativas. El mundo universitario de aquella época era un poco más homogéneo que el actual es un sistema muy heterogéneo desde el punto de vista de las características de cada una de las instituciones. Yo diría, lo que nos separa fundamentalmente de aquellos años es sobre todo la masividad, es decir, el hecho de que la universidad, la vida universitaria, el acceso a la universidad es hoy un fenómeno de masas, cosa que no era en aquella época, digamos, en la cual la universidad era una institución muy elitista. Ahora, yo creo que de todas maneras cuando uno piensa en los ideales de los reformistas, la idea de tener una mejor universidad, y lo digo nuevamente, una universidad con mayor peso en la vida científica, una universidad con mayor peso y gravitación en la vida cultural, una universidad más comprometida con una sociedad más igualitaria y menos comprometida con el usufructo personal y el uso personal de los títulos, creo que sigue siendo un valor de los reformistas vigente todavía hoy. Se formula la pregunta acerca de la vigencia de la reforma. Y yo creo que es una pregunta compleja, y es una pregunta en gran medida compleja por los cambios que han vivido los sistemas universitarios, que fueron cambios decisivos sobre todo a partir de mediados del siglo XX, y que en realidad los vivió la Argentina, pero que son parte de una tendencia que se dio en muchos otros países del mundo, que es la masificación de la enseñanza universitaria. De todas maneras, de todas formas, yo creo, como he señalado antes, que uno puede rescatar de la reforma la idea de construir una mejor universidad. A veces parece muy general, pero la verdad que yo creo que es un ideal que uno debiera rescatar hoy,
esa idea de tener una universidad con un mayor compromiso con la vida científica y con la vida cultural, en este caso de la sociedad argentina. Entonces, yo creo que cuando uno recuerda la reforma, es importante recordar también estas aspiraciones, digamos, a la construcción de una universidad distinta.